Hola chicos y chicas, hoy vamos a empezar con termodinámica y la primera clase va a ser sobre gases ideales, ¿sí? ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal está compuesto de pequeñas partículas en movimiento que no interactúan entre sí. En condiciones normales de presión y temperatura, la mayoría de los gases se van a comportar como un gas ideal. Y estos gases ideales van a seguir una ley que es como una ley final de varias leyes que hay, que se descubrieron en su momento. Y bueno, todas esas leyes en conjunto, que fueron, si no mal recuerdo, experimentales, se unieron para conformar esta ley de gases ideales, ¿sí? Entonces lo que dice esta ley es que la presión P de un número n de moles de un gas contenido en un cierto volumen B se va a relacionar con la temperatura vía esta relación, ¿sí? PB igual a nRT, donde R, que tiene esta constante, ¿sí? 8.314 joules sobre mol por Kelvin, es la constante universal de los gases, ¿sí? Pero esta ley de gas ideal, la constante que está metida va a depender si estamos con el número de moles o con el número de partículas, ¿sí? Fíjense que si n mayúscula es el número de partículas, entonces la ley va a tener esta forma donde k es la constante de Boltzmann, ¿sí? Y va a tener este valor. Entonces fíjense cómo cambia la ley, y hay que tener en cuenta eso en un examen o en la práctica, ¿sí? De que según el dato, si tengo número de moles o si tengo número de partículas, qué constante utilizar, ¿sí? Y acá vamos a tener ciertas identidades, ¿sí? Porque va a haber una relación entre grados Celsius y kelvins que está acá, donde 0 grados Celsius van a ser 273,15 kelvins. La equivalencia entre atmósferas y pascales, ¿sí? Donde acuérdense que pascales es newton sobre metro al cuadrado. Entonces acá vamos a tener esa equivalencia entre atmósferas y pascales, y acá tenemos entre grados Celsius y kelvins. Y acá tenemos el número de Avogadro, donde un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23 partículas. Entonces, si me dicen que tengo un mol de moléculas, voy a tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Si tengo un mol de átomos, voy a tener 6.023 por 10 a la 23 átomos. Y así, ¿sí? Entonces, estas tres cositas, ¿sí? Las tienen que saber para, bueno, pasar de una unidad a otra, en este caso, y el número de Avogadro nos va a servir a veces para calcular el número de partículas, el n mayor, que vimos en el caso anterior. Y también hay que tener en cuenta que de lo anterior se puede sacar estas dos identidades, donde si yo tengo Kelvin y quiero pasar a grados Celsius, le tengo que restar 273.15, y si tengo grados Celsius y quiero pasar a kelvins, hay que sumarle 273.15. Entonces, esta es la introducción de gases ideales, donde tenemos la ley, ¿sí? Y ahora vamos a ver dos ejercicios donde vamos a utilizar esta ley, ¿sí? Y bueno, tengan en cuenta la constante, el R o el K, según si usamos el número de moles o el número de partículas, ¿sí?